Muy buenas, mi nombre es Aldemir Ariza, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAC, del programa de Ingeniería de Sistemas, el curso de base de datos, y hoy estaremos hablando sobre la historia de la base de datos como parte inicial del curso de conocimiento general, y estaremos hablando sobre estos conceptos básicos y de dónde se origina la base de datos, sabiendo que una base de datos es una recopilación de datos que se llevan de manera ordenada. Sabemos que la humanidad tenía necesidad de guardar información y que esta información sirva como como, base histórica. Por eso en la antigüedad se iniciaron esa grande recopilación de información en las bibliotecas. Entonces en la antigüedad estas bibliotecas existían toda clase de libros que no contaban con registros y búsquedas por parte de una máquina. Todos estos datos eran llevados de manera manual. Eh, Estas bibliotecas eran demasiado extensas, demasiado grandes, y por lo cual el trabajo de estas personas era demasiado tedioso. Prácticamente se llevaban era información en la parte económica de las cosechas que habían en la época, por parte de la agricultura. En 1880, con la primera máquina que vemos, es la máquina perforadora que se utilizó para realizar el censo de 1890 en Estados Unidos, que luego tuvieron unos resultados 2 años y medio después. Eh, Claramente fue un avance que se hubo para poder guardar esta información de manera ordenada utilizando esta máquina. En el siguiente podemos ver en 1950 ya eh, hay la creación de unas cintas magnéticas, que estas cintas fueron creadas para automatizar y hacer respaldos de la información. Tenía una desventaja, que era que eh, para el manejo o la lectura de esta cinta se hacía de manera secuencial. Tocaba regresarse al punto donde se debía buscar la información. Ya en 1960, eh, con el crecimiento de las computadoras, se da que las computadoras bajan el precio para que las compañías privadas pudieran adquirirlas. En esta época se dio inicio a las bases de datos de red y a las bases de datos jerárquicas, consideradas la primera generación de sistemas gestores de bases de datos, y se crea una alianza entre la empresa IBM y American Airlines, que permitieron el desarrollo de un sistema que era el que llevaba los registros de las personas que iban a viaje y de todo lo que tenía que ver con la empresa con la aerolínea en ese momento. Ya en 1970 se habla de un concepto. eh, Ese concepto fue traído por el señor Edgar Frank Cook en un artículo titulado Un modelo relacional para datos para grandes bancos de datos compartidos. Este señor definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Esto dio inicio a la segunda generación de los sistemas gestores de base de datos. Más tarde, el señor Larry Ellison, basado en el trabajo de Cook, creó el Relation Software System, que actualmente es conocido como Oracle. Entonces ya ahí se va avanzando con el trabajo, que es el de llevar de manera ordenada y secuencial, y que con estas reglas que plantea el señor Cook, la información sería manejada de una manera más rápida y con una mayor seguridad en el manejo de esta. Ya en los años 80 se empieza el auge de la comercialización de estos sistemas relacionales, que permitían la búsqueda y la recuperación de los datos. Ya acá era mucho más fácil el manejo de estos sistemas de base de datos, y comienza a manejarse este concepto que hasta la actualidad se ve, que es SQL, un gestor de búsqueda de la información, y que la mayoría de la industria trabaja con este sistema. En el año de 1990, Microsoft,
con su paquete Office lanza Excel y Access, que son dos bases de datos. Excel, que es una base de datos no relacional, y ya Access, que es una base de datos relacional orientada a objetos. Entonces ya comienza a dar un salto mucho más gigante hacia las bases de datos. Y ahora en la actualidad, ya que en lo que nosotros vemos actualmente, las grandes empresas que son compañías que dominan las bases de datos son IBM, Oracle y Microsoft. Estas empresas son las encargadas del desarrollo de las bases de datos. Mientras que el gigante Google es que genera una gran red de información en Internet. Vemos que Google es una gran biblioteca de la información en la cual encontramos cualquier clase de datos. Entonces ellos tienen una base de datos que manejan a través de Internet con toda la información global. Podemos ver que las bases de datos las vemos a diario en los centros comerciales, en las tiendas, en los cajeros, en los bancos, porque para poder hacer esto se debe tener una información acerca de los clientes, el manejo que se le da de información sobre ellos. Eso está guardado de manera ordenada y segura, porque ahora mismo la seguridad es importante en la base de datos, debido a que los delincuentes informáticos, para ellos esta información es muy valiosa, y por eso es que cada día más las bases de datos y los bancos, las compañías deben encargarse de que sus bases de datos sean muy seguras. Muchas gracias por la atención prestada.